se entregará certificado y el disertante es con el señor que estamos hablando ahora, con el maestro Shifu Shi Yang Wen. ¿Qué podría, porque para la mayoría de nosotros que somos neófitos en esto, ¿de qué manera tú invitarías a través de la radio, que tiene bastante audiencia hoy en este domingo? Bueno, un poquito explicar de qué se trata, ¿verdad? Claro. Cuando se dice leer el libro de la naturaleza, es comprender cómo funciona, ¿verdad? Claro. Antiguamente nuestros abuelos tenían una comprensión cabal de el cuidado del cuerpo y de cómo funcionaba en conjunto con la naturaleza. Un ejemplo bien clarito para la gente de campo o cercana a la gente de campo: había un motivo para usar la argolilla. Claro. No era solo por adorno, es que también cubría una zona en la cual protegía la garganta donde no tiene protección. Por eso el nudo iba enfrente al pocito debajo de la garganta. Claro. Eso cumplía su función también terapéutica. O el uso, por ejemplo, de hierbas, o cuando había vientos fuertes, por ejemplo, hacer la cruz de sal en el tabique de la casa. Todo tenía un porqué, porque había una comprensión de cómo funciona la naturaleza. Un poco es eso, explicar desde la medicina tradicional china, que por suerte ha mantenido todas esas tradiciones tan milenarias que aquí lamentablemente se han ido perdiendo, y explicar un poquito cómo funciona la naturaleza. Entonces, cómo nos afecta en la salud todos los factores climáticos: el viento, la humedad, el frío, o sea, las causas de las enfermedades, que pueden ser externas, como en este caso explicaba, o pueden ser internas, relacionadas con las emociones, un ejemplo, entre otras, o los hábitos cotidianos que uno tiene, que sin darse cuenta por una costumbre mal generada, nos provoca una enfermedad. Entonces, primero que nada va a ser eso: estudiar la naturaleza, explicar cómo funciona la naturaleza y el cuerpo en conjunto, las causas de las enfermedades, como explicaba recién, cómo funcionan los órganos, las vísceras, todo está relacionado. La piel tiene relación con órganos, tiene relación con vísceras, tiene relación con distintas partes del cuerpo, y así sucesivamente, ¿no? Desglosando. ¿Cómo diagnosticar? Es muy simple hacer un diagnóstico, porque el cuerpo siempre nos indica muy a tiempo, antes de que se pueda diagnosticar por medio de un estudio clínico. El cuerpo mucho tiempo antes nos indica esas afecciones. Sí, por rasgos en el rostro, en las manos, en la lengua, en la piel. Todo eso va indicando que hay una cierta afección, que si no se trata adecuadamente en tiempo y forma, provocará una enfermedad a corto plazo. Y cómo tratarlo, como hablábamos anteriormente, hay formas tan simples de tratar las cosas. Un poco hablar sobre cómo funcionan las ventosas que antiguamente se utilizaban acá, o presionar un punto de dolor para aliviar una afección, que de pronto ni siquiera la afección está en el punto de dolor, es un punto reflejo de una afección en algún órgano o alguna zona del cuerpo. Bueno, es un poco eso, a grandes rasgos, lo que vamos a explicar y enseñar. Yo recién le decía al maestro, con toda la falta de preparación que uno tiene, pero mi abuela, que era descendiente y tenía descendencia de los indios, abuela Leonor, era curandera. Mejor dicho, ella fue la que transcribió, o mejor dicho, escribió, porque el curandero famoso Pérez en Florida, que fue preso de los indios, que le escalparon las plantas de los pies para que no huyera, ese curandero fue ayudante del brujo de la tribu. Y tenía una cantidad de fórmulas, pero tremenda. Pero no, mi abuela fue la que los transcribió con una dactilografía. Yo no vi ese cuaderno, una dactilografía, pero espectacular. Y aprendió. Por lo tanto, ella curaba una cantidad. Curaba, que yo lo vi, eso, curar nada menos que la psoriasis. Curaba con el mío, curaba con el saúco, usaba todas esas plantas. Y nosotros ahora, yo qué sé yo, cuando tengo problemas en la garganta, que tengo muy seguido problemas de afección en la garganta,
yo me quiebro los agallones, que a veces los agallones acá, en la muñeca, arriba de la muñeca no tiene nada que ver, sin embargo a mí me da resultado. Sí, exactamente. Y usted me decía, maestro, que es así. Sí, tal cual. Son cosas que vienen desde antes. ¿Qué pasó? Que en China todavía se mantiene. Claro, eso se ha mantenido generación tras generación dentro de los árboles familiares, ¿verdad? Claro. Acá lamentablemente se perdió. Y bueno, mi abuelo era, como le explicaba, también era curandero y me incitó mucho a que aprendiera todas esas fórmulas, que había todo un sistema, no era que él lo enseñaba así como así. No. Yo recuerdo que él me decía, yo no te lo puedo enseñar directamente, lo dejo escrito y tú lo lees, yo no te lo puedo dar directamente porque no corresponde, me decía. Y bueno, y él me incitó a que eso fuese mantenido, y después busqué y bueno, comencé a estudiar en China, que era donde se mantenían mucho esos rasgos tradicionales como los de acá, que bueno, ahora ya no se mantienen mucho. ¿Cuánto tiempo te ha llevado estuviste en el templo? Sí, exactamente, desde que comencé llevo 25 años en esto. Hace 10, después de haberme formado, siempre he estado con chinos, que fueron los que me fueron formando y los que me impulsaron a viajar a China y graduarme allá, ¿verdad? Soy graduado también en la universidad, pero en la universidad ya es mucho más científico, ¿verdad? Tengo un doctorado en la Universidad de Medicina de Beijing, pero es más científico, no es lo mismo que lo que vamos a tratar en el seminario, que es tradicional. Por eso decía, el diagnóstico, por ejemplo, se puede tomar por los rasgos de la cara, no con máquinas, porque hace 10.000 años atrás no habían máquinas para hacer diagnósticos, y sin embargo los médicos eran excelentes. O tomar el pulso, por ejemplo, para saber cómo están los órganos, cómo están las vísceras, cómo están funcionando, dónde hay una afección, y un poco es explicar todas estas áreas que estuvimos mencionando, y por ejemplo, entra la alimentación. La alimentación es la parte más importante en lo que respecta a la medicina, vamos a decir, a la medicación. Se toma como una medicación. Hay un horario para descansar también, no es, por eso la gente antes era muy longeva, porque se dormía temprano. Ahora el ritmo de vida nos ha llevado a dormirnos tan tarde que también provoca enfermedades. Bueno, hay ciertos horarios en el día que también sirven como para diagnosticar, porque a veces, por ejemplo, uno se despierta cotidianamente entre la 1 y las 3 de la mañana y resulta que empieza a hacerse cotidiano y no sabe por qué. Hay un porqué. Está relacionado con una afección en el organismo, un órgano afectado. Entonces, un poco explicar todo eso, ¿verdad? Y además, como decía, lo de la alimentación es primordial como medicación. Uno acá ya no se conoce, pero el médico en China estudia cada uno de los alimentos y el efecto que causan en el cuerpo. Y la verdad es fantástico porque, por ejemplo, con un nabo crudo usted puede tener inmediatamente, en el acto, puede tener un infarto. O lo puede prevenir. Tan simple como eso. Bueno, la verdad algo que tanta gente muere toda. La verdad que, como para no ser interesante, entonces el primer seminario que se va a realizar el 15 de octubre. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de octubre, pero va a ser el 17 de octubre en la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, en Playa Mansa. ¿Cómo hay que comunicarse para anotarse para las inscripciones? Al 4224 1461 o al 099, anótelo, 871 918. Que así como es interesante esta breve reseña que está haciendo el maestro de lo que va a presentar allí, yo me imagino lo que va a ser esta conferencia, y sinceramente imperdible, ¿no? Porque es sencillo también, es práctico y está dentro de lo que nosotros nos está ocurriendo todos los días, ¿no? Justamente por eso hablamos del libro de la naturaleza, porque todo está escrito. Si uno sabe leer ese libro, es bien fácil. Y además ya lo tenemos. O sea, esto no quiere decir que el maestro enseña. Todos lo sabemos, lo que pasa es que se va perdiendo. Transmite
ese conocimiento. Exactamente, sí, pero mire que todos lo sabemos, porque todos sabemos, por ejemplo, que si me coloco un pañito frío en la frente, me empieza a descender la fiebre. ¿Quién no lo sabe eso? Claro, claro. Pero se va perdiendo, se va dejando de transmitir de generación a generación y se va perdiendo con el tiempo. Entonces, la verdad que es muy interesante, maestro. insisto un poco sobre el tema de la inscripción hasta el jueves 15, por el simple hecho de que vamos a entregar un librillo a cada persona, claro, con material informativo y con el material de estudio para esa misma fecha. Entonces pedimos que se inscriban con anticipación y además se va a entregar un certificado por la asistencia al seminario. Claro. Esto también es para profesionales también, así que Sí. todo el mundo. Es abierto para todo el mundo, todo el público, todo el interesado en la salud. Alejandro, tú querías agregar algo. Y que va a ser abierto y también con la asistencia y preguntas que desean hacer, Claro, sean profesionales, sean público en general. 3 cositas, Cono. Primero, felicitarte por los 15 años de vida mañana. Muchas felicidades. Y sos un ejemplo de periodistas. Estás designado Sí, yo me considero periodista, me considero comunicador, ¿no? Bueno, comunicador. Vas a tener un premio por eso. Y la noticia de hoy, anotala, es titulares. Médico chino dejó mudo a pasadores. Eso sí que es cierto, ¿no? No, pero me imagino que va a ser esa conferencia, maestro, y además con esa... Es importante decirle a todo el mundo, el maestro es uruguayo, por supuesto, y bueno, y tuvo, yo diría, suerte y fuerza como para... Nacionalidad, chido, ¿no? Para hacer esos estudios allá y dedicarle. ¿Está nacionalizado en China también? No. Soy uruguayo y tengo nacionalidad uruguaya y eso no va a cambiar. Pero sí tiene... ¿Cuántos años allá? Me dijo... Llevo 10 años 10 años. Estudiando en China, pero hace 25 desde que comencé con toda esta formación. A preocuparte por todo eso y a relacionarte con... Sí, a formarme. Y a formarte. La verdad que para felicitarte y bueno, y que todo el mundo no se pierda este seminario. Tenemos la posibilidad de estar ahí en contacto y aprender a leer la naturaleza, que es muy importante. Aprender a leer, la tenemos todos los días delante de nuestros ojos y no la sabemos leer. Exactamente. O no la respetamos tampoco. No, en realidad no desconocemos, y cuando uno desconoce comete errores. Claro. Entonces la idea es informarse, ¿verdad? Para no cometer esos errores. Bueno, la verdad que le agradezco haberse tomado la molestia de venir hasta acá y por supuesto que nosotros siempre tenemos abiertas nuestras puertas para que toda nuestra audiencia no se pierda todo esto que es de interés común. Y ya les digo, hasta el 15 de octubre hay tiempo para inscribirse. El sábado 17 a las 14:30 allí en la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, allí viene a ser Parada 1, Playa Mansa, se va a realizar este primer seminario de medicina tradicional china, budista y taoísta. No nos podemos perder esto, así que gracias por venir y estamos siempre a las órdenes, Alejandro. Muchas gracias. Y gracias por el obsequio para hoy de otro estadía para 2 personas, nada menos que en la posada de la Balena, con lo que es el desayuno incluido, que ya me dijeron que también está buenísimo. Sí, es espectacular. Es un espectacular, todo. Eso debe ser el mejor premio que tenemos hoy. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias, maestro. Estamos siempre a las órdenes. Y estás invitado, ¿no? Sí, por estás supuesto. invitado tú al seminario. Yo voy a estar en Florida, me voy el 15, el 13 me voy para Florida. Voy a estar, cualquier cosa, si precisas pan, algo eso, voy a estar de panadero. No, porque mi yerno viaja para Miami. Y así como él se quedó cuando fuimos nosotros con mi hija de Europa todo el mes de agosto, ahora le tocó a él de viajar, entonces nosotros tenemos que hacer el aguante. Y como tiene panadería, bueno, voy a trabajar de panadero. Bueno, maestro panadero. Maestro panadero. Después le voy a pedir algunos consejos al maestro Sifuji Yang Wen. ¿Está bien pronunciado, sí? Xi Yang Wen. Xi Yang Wen. Xi Yang Wen. Muy bien. ¿Significa algo? Sí, tiene significado. Xi es una generación, es como el apellido. El apellido, Xi. ¿Verdad? Sí. Donde perteneces a un templo, ¿verdad?
no es solamente lo de la religión, ¿verdad? Esto, Es todo. que hablemos de budismo o taoísmo, no es solamente religión, es una filosofía de vida. Claro. Yan es la generación a la cual pertenezco, yo soy 34ª generación de maestros. Ah, mira. Y Wen es, en China te ponen un nombre, es Wen, mi nombre, como para que sea una matrícula de lo que tú tienes que hacer permanentemente, un recordatorio permanente de cuál es tu tarea en el mundo. Wen significa cultura. Mirá. Mi función es difundir la cultura. ¿Qué te parece? Casi nada. Y en eso estamos ahora en el primer seminario, y si queremos compartir eso hay que anotarse antes del 15. Vuelvo a reiterar al 4224 o 1461, y el 17 allí entonces a las 14:30 en la Liga de Fomento y Turismo. Les deseo mucho éxito y sobre todo que la gente tome este compromiso de informarse, porque es eso lo que tú vas a hacer, una Sí, información. además es abierto a la participación, o sea que se puede consultar, si hay Claro. dudas sobre la salud, se puede consultar, ¿verdad? Ah, Se mirá puede qué hablar bien. sobre ese tema. Qué bien. Que bueno, no se da mucho en los seminarios de pronto porque es tanta la disertación que deja poco tiempo para eso, pero en este Acá también valía queremos lo que práctico. que la persona participe y bueno, y si tiene alguna duda sobre distintas enfermedades, hablar un poquito sobre cada enfermedad y Interactuar. y cómo curarla. Claro. Curar una enfermedad es muy fácil. Interactuar. Muy bien, yo la verdad que daría para seguir Sí, todo el horas. programa, pero muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias maestro, les deseo muy buen seminario y sobre todo les deseo a la audiencia que tomen esta oportunidad porque es muy válida. Nosotros mientras tanto, porque ya andamos, lo que les voy a pedir una tarea, siempre acá le ponemos